Shabbat Shalom. Hoy es sábado 29 de julio del 2017, día de calor muy temprano en Israel, y hoy vine al MKLA con la Biblia, por supuesto, a revivir el libro de Shmuel Aleph, capítulo 17, la clásica lucha entre David y Goliat acá en Israel, que tuvo lugar en este valle en el que vemos acá. Una lucha famosa, quizá la más famosa de todos los libros, la lucha entre un joven pastor colorado, de buen aspecto, contra el gigante filisteo amenazante. La lucha, la victoria, digamos, del pensamiento creativo contra la potencia militar, pero por sobre todo, luego de esta victoria, es la transformación de un joven pastor anónimo llamado David Ben Ishai en un héroe nacional que en un futuro cercano lo va a transformar también en el rey de Israel, quizás el rey más exitoso que hemos tenido. Así que vamos a hacer un recorrido entre Tel Shoka, que era donde estaba acampado el campamento filisteo. Vamos a bajar al valle Aelá, que es este que vemos aquí abajo, y después vamos a subir a Tel Azeka, que era donde acampó el campamento de Israel, del rey Shaul, al cual llegó David. Bueno, la historia se la voy a contar próximamente. Vamos a salir a caminar, nos espera un día agitado, pero lindo y emocionante. Vamos. בפלישתים עומדים אל ההר מזה, בישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. Ahora sí, tratemos de imaginar a los ejércitos filisteos en este monte. Estoy en el Tel Shuka, y como ven todavía hay escombros de aquel campamento filisteo que estaba de este lado del monte con intenciones de atacar al campamento israelí, que estaba en el monte de enfrente, que se llama Tel Azeka, y en el medio el MKLA. Lo que hay que tener en cuenta, el sol nos da de frente, pero no importa, nosotros vamos a seguir. Tenemos que imaginar que tenemos que saber que ninguno de los dos ejércitos se querían atacar, porque atacar significaría salir del monte de donde estaban, bajar al valle, y en el momento de atacar tenían que subir y enfrentarse con el ejército vecino que estaba enfrente, y por supuesto tenía ventaja. Quien está abajo y empezaba a subir estaba en desventaja. Entonces lo que deciden hacer los filisteos es enviar a Goliat. Goliat era un combatiente que venía de la ciudad de Gat, que era enorme, era un gigante que medía entre 2 y 3 metros, y este recorrido que estoy haciendo ahora es el que hacía Goliat cuando salía a este campamento, y durante 40 días, ahí está el monte Azeka, que voy a terminar ahí el paseo enfrente, y él lo que hacía era bajar por este sendero. 40 días seguidos lo hacía. No solo que bajaba, sino que cuando estaba en lo más bajo del valle, se ponía a gritar, llamando a que el ejército de Israel envíe también a un soldado. Él gritaba con soberbia y cínicamente, no solo que se reía del ejército de Israel, sino que también del Dios que tenían. Al estar parados acá semanas y semanas, unos enfrente de otros, los filisteos decidieron usar este estilo de batalla, de combate, que era entre 1 contra 1, y quien ganaba la batalla tenía que matar al que venía de enfrente, y el pueblo que perdía, el guerrero que perdía, todo su pueblo era obligado a pasar a ser esclavos del ejército que había vencido. Era un estilo de combates muy común en la época antigua, y así también se evitaban muertes o masacres. Los gritos de Goliat, que bajaba por acá, por este sendero que estoy haciendo,
amenazaban a Israel y fomentaban mucho miedo, porque Israel no tenía un soldado de la talla de este enorme que bajaba despacito con sus más de 2 metros. 40 días bajaba desde este monte y esperaba una respuesta del campamento israelí. Y acá es cuando nos hacen una pausa en la Biblia. Voy a dejar acá de filmar. Hacen una pausa en la Biblia porque nos quieren contar sobre una familia de Betlehem, de Belén, en los territorios de Yehuda, que se llamaba la familia de Ishai. Bueno, y yo creo que ya estoy en la cima de Tel Azeka, terminando el paseo. Lo que me gustó de este final es de que hay un montón de piedras blancas como estas que me estuvieron relatando la batalla entre David y Goliat. En cada piedra hay una oración del Tanaj, del libro de Shmuel Aleph 17, que es el que vine a revivir hoy. Y esto la verdad que emociona, porque uno va subiendo y va leyendo despacito cada una de las oraciones. Ishai, que era el padre de David, tenía acá en este monte, que creo que ya llegué hasta la cima, 3 hijos que habían sido reclutados para el ejército, para la lucha contra los filisteos, que estaban ahí enfrente, donde empecé hoy el paseo en Tel Shoka. Sigo mostrando las piedras con las oraciones. Y en el medio lo que vemos ahí abajo es el MKLA, donde fue la batalla. Pero el hijo pequeño de Ishai, que se llamaba David, se quedó en casa para ayudar al padre y para ser de pastor. Cierto día David llega hasta este lugar donde estaban sus hermanos, y estamos en el Tel Azeka. Estos 2 árboles son famosos, ahora se los voy a mostrar. Vino para saber cómo estaban y para traerles también alimentos. Quería tener de ellos noticias. Estamos acá en los montes de Yehuda, como sabemos, y cuando llegó a este campamento en Tel Azeka, justo en ese momento había... ¡Uy, qué lindas oraciones! Bueno, ahora las voy a leer. En ese momento había bajado acá abajo, aquí abajo, donde vemos el valle Aelá, había bajado Goliat. Lo que pasa es que tengo el sol de frente. Entonces él escucha a Goliat insultando no solo al pueblo de Israel, sino también al Dios de Israel. Y en la oración 26 del libro de Shmuel nos cuentan que a pesar de la reacción de su hermano Eliab, David se voluntariza a bajar a la batalla con Goliat. Y luego de que Shaul se convenció, trató de darle armamento y lo vistió con la ropa de acero de él mismo, que era lo mejor que existía en ese tiempo. Él era el rey Shaul y tenía, por supuesto, la vestimenta más apta y que más defensa tenía. De todas maneras, Goliat estaba en ventaja, no solo por su altura, sino porque estaba acostumbrado a vestir ese tipo de ropa. Sabía cómo moverse, sabía cómo caminar. Es por eso que David, cuando empezó a bajar desde acá, David baja desde acá por donde están esos árboles, se saca todo lo que tiene y sacó de su bolsillo una honda y 5 piedras. Yo me voy a agachar y voy a agarrar una de las piedras porque es interesante. Quiero que vean este tipo de piedra, que quién sabe, quizás sea esta la que haya tomado David. No, ve, es una piedra que ahora me está quemando la mano y que tiene mucha punta y es muy pesada. Es una piedra muy especial. No en vano se llevó de acá piedras David. Era un experto en tirarlas. Ahora imaginémonos que estamos acá parados y nosotros somos el ejército de Israel, que estamos temerosos porque enviamos a un simple pastor ahí abajo a luchar contra un gigante Goliat palestino, y que en caso de perder, no solo que perderíamos la vida, veríamos cómo matan a David, a ese pastor, sino que teníamos que pasar a ser esclavos
del pueblo, del ejército filisteo. Yo estoy acá parado y escucho, imaginándome, a Goliat muerto de risa al verlo bajar a David por este sendero que vemos acá. Ese es el sendero que supuestamente bajó David hasta el valle, y se muere de la risa. Goliat estaba armado con una espada, una jabalina y también una lanza, y de repente Goliat de lejos se veía que no tenía nada. Lo que hizo Goliat quiso terminar muy rápido la pelea, pero David se adelantó y lo quiero relatar porque está acá escrito. Vamos, lo vi acá que estaba escrito, así lo relatamos directamente desde la fuente. A ver si se lee. Acá dice: Veishlach David et yado el akli, veikach mishav eben, veikla, veyach et aplishti, el mitzcho, betitva a eben, bemitzcho, beyapil et panav arza. Acá nos cuentan cómo David agarró una piedra, bueno, y lo mató. Sí, lo tiró al piso con un solo piedrazo, y así la victoria de David pasó a ser uno de los cuentos más conocidos de la historia del pueblo de Israel y del mundo entero. Según lo que habían pactado con los filisteos, ellos deberían pasar a ser esclavos de Israel. Pero estos prefirieron escaparse para ese lado, para el lado de atrás de Tel Shoca, digamos. Israel los comenzó a correr, los alcanzó y los castigó. Hasta esta famosa batalla que hoy vinimos a revivir, hubo tranquilidad y paz en el pueblo de Israel. Vamos a recorrer acá un poquito donde estaba el campamento de Shaul y de Israel. Luego de este triunfo, rotundo triunfo de David, hasta esa batalla que hubo en el monte Gilboa, en el que el rey Shaul se suicidó, los filisteos no volvieron a atacarnos y pasamos a tener una época tranquila relativamente. En Israel había nacido un nuevo líder que al rey mucho no le gustó la idea.